Sí, porque casi no hay nada. Las intenciones para esta Sagrada Eucaristía son: en acción de gracias por la familia Estefan Martínez, por nuestros difuntos, Antonio Gutiérrez Margallán, Lina Yolanda Montero Martínez, Víctor Manuel Villarreal Negrete, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Victoria Nando Molina, noveno día de su novenario, Luis Guillermo de Hoyos Martínez, séptimo día de su novenario, Juan Luis Núñez Andrade, sexto día de su novenario, Jesús María del Río Larregui, sexto día de su novenario, Lucy Bello, Alejandro Mondragón Ruiz, en su primer aniversario luctuoso, Juan Manuel Valdés Garduño, también aniversario luctuoso, Irma Vázquez Salazar, Gabriel Mena Alarcón, quinto aniversario de su fallecimiento, y Miguel Díaz Guadarrama.
caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Pidamos a Dios que nos conceda el perdón de nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Además de las intenciones que han sido nombradas, pedimos por las que cada uno trae en su corazón, por todos los que se han encomendado a nuestra oración y por todos los enfermos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito cargara con nuestros sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana, escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos y concede que los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos. Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería. De suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distíngase también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar mediante su interés por los demás qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Alaba alma mía al Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba alma mía al Señor.
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Queridos hermanos todos, en Jesucristo nuestro Señor, hay una palabra que a veces no hemos comprendido del todo, porque cuando alguien la busca, pareciera como si estuviera mal. Y hay quienes se quejan de esa parte. Esa palabra es perfección. Y normalmente decimos, es que nadie es perfecto. O a veces decimos que buscar la perfección no está bien. O hablamos también de perfeccionismo, de ser perfectos, o de quienes buscan ser perfectos. Y a veces pareciera como que eso pues no es para nosotros, y pensar en perfección solamente es hacernos daño, porque nunca vamos a ser perfectos. Sin embargo, la palabra de Dios hoy nos dice: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y perfección en el contexto bíblico significa santidad. Lo que Dios quiere es que seamos santos como Dios es santo. En otro momento también va a decir, sobre todo en el Evangelio de la Misericordia, que es San Lucas, va a hablar de misericordia. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Ahora dice, sean perfectos, sean santos como su Padre es santo.
Nosotros llegamos a veces a aludir a nuestra condición humana para decir, soy humano. Y con eso queremos decir a veces, porque soy humano no soy santo. Porque soy humano, entonces yo puedo pecar. Porque soy humano, entonces soy débil. Porque soy humano, entonces caigo. Sin embargo, la presencia misma de Cristo nos muestra que Él, sin dejar de ser Dios, era también hombre. Dios y hombre, ambas naturalezas en una sola persona, en la persona misma de Cristo. Pero Él no pecó y fue hombre, lo cual nos muestra que es posible alcanzar la santidad. Es posible en este contexto alcanzar la perfección, que no consiste en otra cosa que ser como Dios, ser como Cristo. Hay una palabra que se llama espiritualidad. La espiritualidad es vivir, es un modo de vivir. Espiritualidad no es rezar, espiritualidad no es ir a misa. Todo ello, la participación de la Eucaristía, la oración, son medios que acrecientan o fortalecen la espiritualidad. El rosario, un acto de devoción que fortalece la espiritualidad. La lectura espiritual que fortalece la vida espiritual. La espiritualidad, pues, es un modo de vivir según Cristo, bajo la acción del Espíritu Santo, que es quien va santificando nuestra vida. Y en la medida en que nosotros nos vamos acercando a Dios, también nuestra forma de ser y de vivir se va identificando cada día más con Él. De ahí entonces que para que nosotros podamos alcanzar la santidad, pues es necesario dejar que Dios mismo vaya santificando nuestra vida a través de estos medios, sobre todo a través de la participación de la Eucaristía, a través de la participación en los sacramentos. Y Jesús mismo nos va mostrando ejemplos de una vida de santidad. Nos dice la palabra, se han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial. Amar a los enemigos no es sencillo, es difícil, incluso hasta podemos decir es imposible si lo pensamos desde nosotros mismos y desde nuestras solas fuerzas. En cambio, si lo pensamos desde la presencia misma de Dios en nosotros, es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Decimos que, pues, amar a los enemigos es difícil y que a veces incluso amar a los que nos aman, a veces también pareciera que resulta difícil. Es como aquella frase que decían de que una madre puede mantener o sacar adelante a 10 hijos, pero a veces 10 hijos no pueden sacar adelante a una madre o a un padre. Y vemos
papás que se encuentran solos. ¿Y dónde están los hijos? En alguna ocasión, en algún asilo, una viejita decía que ella amaba mucho a su hijo y que su hijo le había ido a dejar ahí porque tenía mucho trabajo y no tenía tiempo para verla. Y decía la abuelita, hasta ahora no me ha venido a ver, desde que me dejó aquí no me ha venido a ver, y ya había pasado mucho tiempo. Pero aún en medio de lo que vivía ella lo justificaba y decía, es que mi hijo es muy trabajador y no tiene tiempo para verme, por eso es que me vino a dejar aquí. Digo, ¿cómo a veces nuestras madres dan todo por nosotros? Y a veces el pago que reciben como hijos, o que reciben de los hijos, a veces pues no es el mejor. Digo, a veces pareciera que es difícil amar incluso a los que nos aman. ¿Cuántas veces una madre preocupada por su hijo, hijo, no llegues tarde, hijo, no tomes, hijo, no te drogues, hijo, pórtate bien? Y a veces lo que recibe la mamá es solamente desprecios y enojo. Ya soy grande, ya no tienes que ver por mí, ya no tienes que llamarme la atención, ya no tienes que decirme nada, ya no soy un niño. Y otras cosas semejantes. A veces la esposa que se desvive por el esposo y a veces que no hay correspondencia en el amor. Y le ama tanto y a veces no recibe el mismo amor. Digo, a veces resulta difícil incluso amar a los que nos aman. Ahora imagínense amar a los enemigos. Pero el Señor nos lo dice, ama a tus enemigos. Y si Él lo dice es porque es posible hacerlo, pero es posible porque Él lo hace posible en nosotros, porque Él hace posible que podamos amar como Él nos ama, porque Él hace posible que podamos pensar, sentir, actuar como Él lo hace, porque Él mismo actúa en nosotros. Porque cada vez que lo recibimos, Él permanece en nosotros. A veces cuando comulgamos, llegamos a decir que pues solamente está ahí como alrededor de 15 minutos, media hora sacramentalmente. Y nos olvidamos de esa permanencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios permanece cuando nosotros lo recibimos en la Eucaristía, cuando nosotros nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre, y cuando nos alimentamos también con su palabra. Y es esa palabra que permanece en nosotros lo que hace posible lo que Él nos pide. El cristiano, queridos hermanos, ha de distinguirse por ese amor que rebasa la mera concepción humana de amar solamente a quien nos ama, de saludar solamente a quien nos saluda, de hacer el bien solamente a quien nos hace el bien, de corresponder solamente lo que hace el otro por nosotros. El amor de Dios hace posible que vayamos más allá de eso. Y por eso nos dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian.
Dios nos pide hacer lo extraordinario en medio de lo ordinario de nuestra vida, siendo signos de esa presencia de Dios en el mundo. Ciertamente es un proceso de santidad que se va desarrollando de día en día, pero es algo que ya traemos en nosotros desde nuestro bautismo, porque desde nuestro bautismo fuimos hechos templos de Dios por el Espíritu, donde Dios ha venido a habitar en nosotros, quitando todo pecado, toda maldad, y se nos ha revestido de una vestidura blanca, símbolo de la pureza, símbolo de la santidad, de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es algo que, si por alguna razón nosotros pecamos, Dios nos presenta el sacramento de la reconciliación para revestirnos de su gracia, para devolvernos esa vestidura blanca. Y Dios no solamente como que nos limpia, nos lava, nos quita todo y nos hace personas nuevas. Dice la misma palabra: si llevaras cuenta de nuestros delitos, Señor, ¿quién habría que se salvara? Pero de ti procede el perdón, porque así es Dios, porque lo que quiere es nuestra salvación. Que Dios nos conceda esa gracia de dejar que Él mismo vaya transformando nuestra vida, nuestro corazón, nuestras actitudes, por su palabra y por la Eucaristía. Presentemos a Dios nuestras ofrendas, en ellas nuestra vida. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios de misericordia y todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, porque has querido que tu Hijo, único autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomara sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción por la oración de la Iglesia, nos purificas del pecado, nos confortas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Antonio Gutiérrez Margallán, Lina Yolanda Montero Martínez, Víctor Manuel Villarreal Negrete, Félix Eulario Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Victoria Nando Molina, Luis Guillermo de Hoyos Martínez, Juan Luis Núñez Andrade, Jesús María del Río Larregui, Lucy Bello, Alejandro Mondragón Ruiz, Juan Manuel Valdés Garduño, Irma Vázquez Salazar, Gabriel Mena Alarcón, Miguel Díaz Guadarrama, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Carlos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora llenos de confianza a Dios nuestro Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo de Cristo. ¿Sabes cuál de los dos cupones es anterior? ¿Cuáles son los que fueron consagrados recientemente? No. Están realmente de ayer todos. Empiezas acá y nos encontramos por el centro. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a tus hijos enfermos para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca